El origen del sabio. En los pasillos silenciosos del Palacio de Jerusalén, una historia de poder, deseo y redención estaba por comenzar. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, acababa de cometer el pecado más grande de su vida, arrebatar a Urías, uno de sus más leales soldados, a su esposa Betsabé, y con ello manchar su reinado con sangre y vergüenza. La noticia se extendió por el reino como un fuego incontrolable. Israel, que antes veía en David la imagen de la fidelidad y el honor, ahora observaba al monarca quebrado, confrontado por el profeta Natán con una sola sentencia que estremeció su alma. Tú eres aquel hombre. David cayó de rodillas. Había roto la ley divina, pero no el amor de Dios. Y aunque el hijo nacido de esa unión murió como consecuencia del pecado, Dios no retiró su misericordia. Porque incluso en medio de la caída, Él prepara caminos de restauración. Fue en ese contexto de dolor, arrepentimiento y lágrimas, que nacería el hijo que marcaría una nueva era, Salomón, cuyo nombre significa paz. Era como si Dios dijera: de tu culpa nacerá mi gracia, de tu ruina, mi propósito. El nacimiento del heredero de la promesa. Betsabé, la mujer que había sido símbolo de escándalo, se convirtió ahora en símbolo de redención. De su vientre nació un niño al que David miró con un amor diferente, no como rey, sino como un hombre perdonado. Lo llamó Salomón, y la Escritura dice que Jehová lo amó. Desde su nacimiento, el pequeño fue señalado por Dios mismo. El profeta Natán lo visitó y le dio un segundo nombre, Jedidías, que significa amado del Señor. Aquello no era casualidad, era un sello divino. Dios estaba mostrando que de los errores del pasado puede brotar un futuro glorioso. Mientras el niño crecía, David lo instruía en los caminos del Señor. No quería que repitiera sus errores, quería que conociera la voz que él mismo había traicionado, pero también la voz que lo había restaurado. Y en esos años de formación, el joven Salomón aprendió que la grandeza no empieza en los tronos, sino en la obediencia. El conflicto por el trono y la elección divina. Los días de David llegaban a su fin, y el aire en Jerusalén estaba cargado de tensión. Varios de sus hijos aspiraban al trono. Entre ellos, Adonías, lleno de ambición, se proclamó rey sin el consentimiento de su padre. Pero Dios tenía otros planes. Betsabé, junto al profeta Natán, se presentó ante el anciano David. Le recordaron la promesa: Salomón sería el heredero. En ese momento, David, débil pero aún lleno de autoridad espiritual, tomó una decisión que sellaría la historia de Israel. Mandó ungir a su hijo Salomón como rey en Gión, ante el pueblo y los sacerdotes. El sonido del zofar llenó el aire. Los hombres gritaban: ¡Viva el rey Salomón! Y así comenzó una nueva era. No con conquista militar, sino con la voluntad soberana de Dios cumpliendo su palabra. El sueño en Gabaón, cuando el cielo habló. Poco después de subir al trono, Salomón se enfrentó al peso de una corona que parecía demasiado grande. Era joven, inexperto, y sabía que el destino de una nación entera dependía de su discernimiento. Una noche, en Gabaón, ofreció sacrificios al Señor. Mientras dormía, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». No pidió riquezas. No pidió poder. No pidió venganza. Pidió sabiduría. Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y el cielo se estremeció ante aquella respuesta.
Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor, más que a cualquier otro rey antes de él. Desde esa noche, el joven monarca no fue el mismo. Había recibido un don divino, y con él, una responsabilidad eterna. El juicio de las dos mujeres, la sabiduría en acción. Poco tiempo después, Salomón tuvo su primera gran prueba. Dos mujeres se presentaron ante él, ambas reclamando ser la madre de un mismo niño. No había testigos. No había pruebas. Solo una verdad escondida en el corazón de cada una. Salomón ordenó traer una espada. Partan al niño en dos y den la mitad a cada una, dijo. El silencio fue absoluto. Una de las mujeres asintió fríamente, la otra, con lágrimas, suplicó. No lo mates, entrégaselo a ella. En ese momento, el rey sonrió. Esa es la verdadera madre. La sabiduría de Dios se había manifestado. Israel entero quedó asombrado. No era un juicio humano, era un juicio divino. La noticia se extendió por todo el reino. El joven rey tenía la mente de un sabio y el corazón de un justo. Y así, el reinado de Salomón comenzó con una gloria que solo podía venir del cielo. La construcción del templo, el sueño de una generación. El amanecer sobre Jerusalén era distinto. Las calles resonaban con el sonido de martillos, piedras y cánticos. El pueblo entero se había unido bajo una sola visión, construir la casa de Dios. David, el padre de Salomón, había soñado con levantar ese templo, pero el Señor le dijo: Tú has derramado mucha sangre, no edificarás mi casa. Tu hijo lo hará. Y ahora ese hijo, Salomón, cumplía la promesa. El rey ordenó traer madera de los cedros del Líbano, oro de Ofir, y piedras preciosas de las montañas. Miles de hombres trabajaban día y noche. El arquitecto principal era Hiram, un hombre sabio en arte y diseño, enviado por el rey de Tiro, aliado de Israel. Durante 7 años, la ciudad se transformó. No se escuchaban golpes de martillo dentro del Monte Santo, porque cada piedra era labrada antes de llegar al lugar. Todo debía hacerse con reverencia, como si el propio cielo descendiera para supervisar la obra. Cuando el templo estuvo terminado, su belleza superaba todo lo conocido. Las paredes resplandecían con oro puro, las columnas estaban talladas con lirios y granadas, y 2 enormes querubines cubrían con sus alas el arca del pacto. No era solo una edificación, era un símbolo. El pacto entre Dios y su pueblo había tomado forma visible. El Dios invisible, ahora tenía un lugar donde su gloria habitaría entre los hombres. La dedicación del templo, cuando el cielo descendió. Llegó el día esperado. Sacerdotes, levitas, ancianos y el pueblo entero se reunieron ante el templo recién terminado. El arca del pacto fue llevada con solemnidad. Los cánticos y las trompetas llenaban el aire. Salomón se arrodilló ante el altar y levantó sus manos al cielo. Su oración resonó entre los muros de oro. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Mira desde los cielos y escucha la oración de tu siervo. El silencio cayó, y entonces, el fuego de Dios descendió del cielo. La gloria del Señor llenó el templo. El humo era tan espeso que los sacerdotes no pudieron permanecer de pie. El pueblo cayó rostro en tierra y clamó: Jehová es bueno, su misericordia es para siempre. Ese día, el cielo y la tierra se tocaron. Israel vivió el punto más alto de su historia espiritual.
El templo de Salomón se convirtió en el corazón del reino. El lugar donde la presencia de Dios se manifestaba como una llama viva. Durante años, las naciones miraban a Jerusalén con asombro. Había paz, prosperidad y unidad. La promesa a David se cumplía ante los ojos del mundo. La prosperidad y la sabiduría del reino. El reinado de Salomón se extendió más allá de las fronteras imaginadas. Desde el río Eufrates hasta Egipto, los pueblos traían tributo al rey de Israel. Sus tesoros llenaban los palacios, la plata llegó a ser tan común como las piedras. Pero más grande que su riqueza era su sabiduría. Reyes y gobernantes viajaban desde tierras lejanas para escuchar sus palabras. Salomón habló de los misterios del universo, de la naturaleza, de las bestias del campo y de las aves del cielo. Compuso más de 3000 proverbios y 1005 cánticos. Su conocimiento abarcaba desde lo espiritual hasta lo científico. Y todo el mundo reconocía que Dios le había dado entendimiento sobrenatural. El pueblo vivía en paz. Las guerras que marcaron la vida de David quedaron atrás. Israel era ahora un faro de justicia, prosperidad y sabiduría. Salomón reinaba con equilibrio, y su nombre era sinónimo de esplendor. Pero, en medio de tanto brillo, un pequeño destello de orgullo comenzaba a nacer en su corazón. Un fuego sutil que, con el tiempo, se volvería peligroso. La visita de la reina de Sabá. Un día, desde una tierra lejana, posiblemente Etiopía o Arabia, llegó una mujer poderosa, la reina de Sabá. Había oído hablar de la sabiduría de Salomón y quería comprobarlo por sí misma. Llegó con una caravana impresionante, camellos, especias, oro y piedras preciosas. Cuando vio la majestuosidad del palacio, los banquetes, la organización del reino, y escuchó las palabras del rey, quedó sin aliento. Le hizo preguntas difíciles, enigmas y desafíos. Salomón respondió a todos con calma y claridad. Ella reconoció algo que iba más allá de lo humano. Bienaventurados tus siervos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría, dijo la reina. Bendito sea Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. La visita de Sabá fue más que una muestra de diplomacia. Fue un cumplimiento profético. Las naciones venían a los pies de la sabiduría divina. El nombre de Salomón se volvió leyenda. El oro fluía, la música sonaba, los jardines florecían. Y Jerusalén se convirtió en el símbolo del paraíso en la tierra. El corazón dividido, las alianzas y las esposas extranjeras. Pero detrás de toda aquella gloria, algo empezó a romperse. El mismo rey que había pedido sabiduría para servir a Dios, comenzó a desviarse, poco a poco, del camino de la obediencia. Para fortalecer alianzas políticas, Salomón tomó esposas de muchas naciones. 700 reinas y 300 concubinas llenaban su palacio. Y con ellas, llegaron sus dioses. Moloc, Astoret, Quemos, nombres paganos que trajeron idolatría al corazón del sabio. Al principio, Salomón lo justificó. Pensó que su sabiduría le permitiría manejarlo todo. Pero la Escritura dice: y cuando Salomón envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. El hombre que había construido el templo de Dios, ahora levantaba altares para los ídolos. La llama del Espíritu se apagaba lentamente. Y el trono dorado empezaba a temblar. El corazón dividido, cuando la sabiduría se convierte en ruina.
El viento que antes traía el perfume de los cedros del Líbano ahora soplaba con un silencio frío. El esplendor del reino seguía brillando por fuera, pero dentro del alma del rey, la llama comenzaba a apagarse. El sabio se había convertido en prisionero de su propio poder. Las alianzas que una vez parecieron estratégicas se transformaron en cadenas. Las mujeres extranjeras que llenaban su palacio trajeron consigo sus ídolos. Y lo que comenzó como curiosidad terminó como rendición. Salomón, el que había hablado con Dios, ahora erigía altares en las colinas para dioses extraños. Sus manos, que habían levantado el templo santo, ahora edificaban templos profanos. El pueblo observaba, confundido. ¿Cómo podía el hombre más sabio de la tierra caer tan bajo? Pero la sabiduría humana sin obediencia espiritual se vuelve arrogancia. Y la arrogancia, tarde o temprano, destruye. Los profetas callaban. El Espíritu de Dios ya no hablaba con la misma cercanía. El Rey de Oro se había perdido en su propio reflejo. El juicio de Dios, la advertencia divina. Dios, que había bendecido abundantemente a Salomón, no podía pasar por alto su rebelión. Una noche, mientras el rey dormía en su palacio adornado de oro, el Señor le habló una vez más. Pero esta vez no con promesas, sino con advertencia. Por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. 1 Reyes 11:11. Sin embargo, en medio del juicio, la misericordia aún brilló. No lo haré en tus días, por amor a David tu padre. De la mano de tu hijo lo arrancaré. Dios recordaba su pacto. Aunque el trono se fragmentaría, la promesa del linaje de David no se rompería. La disciplina venía, pero el propósito permanecía. A partir de ese momento, enemigos comenzaron a levantarse alrededor de Israel. Hadad el Edomita, Rezón de Damasco, y un joven valiente llamado Jeroboam, a quien Dios levantaría para cumplir su palabra. El oro seguía brillando, pero el cielo ya había decretado la fractura. Jeroboam y la sombra del destino. Entre los sirvientes de Salomón había un hombre con visión y ambición, Jeroboam, hijo de Nabat. Era fuerte, trabajador y astuto. El rey lo puso a cargo de las obras de construcción del reino. Pero lo que Salomón no sabía era que Dios lo había escogido para algo mayor. Un día, el profeta Ahías se encontró con Jeroboam en el camino. Tomó su manto nuevo, lo rasgó en 12 pedazos y dijo: Toma 10 para ti, porque así dice Jehová. He aquí, arrancaré el reino de mano de Salomón, y te daré 10 tribus. 1 Reyes 11:31. Era la confirmación del juicio. La división del reino sería inevitable. El linaje de David conservaría una sola tribu, Judá. Pero el resto pasaría a manos de otro. Cuando Salomón supo lo que ocurría, intentó matar a Jeroboam. Pero el joven huyó a Egipto, donde esperaría el cumplimiento de la profecía. La historia del rey más sabio se acercaba a su final. No entre cánticos de victoria, sino entre las sombras del arrepentimiento. El ocaso del sabio. Los años pasaron, y el hombre que un día había maravillado al mundo, ahora se encontraba solo en su palacio. Los salones ya no resonaban con música, sino con ecos de memoria. El oro no brillaba igual. Ni las mujeres, ni los banquetes, ni los palacios podían llenar el vacío que sentía. Salomón, el sabio, el poderoso, el elegido,
Había llegado al final de su camino, y comprendió su error. Fue entonces cuando escribió las palabras más sinceras de su vida. Me hice grandes obras, edifiqué casas, planté viñas, amontoné plata y oro. Y todo fue vanidad y aflicción de espíritu. Ya no hablaba como rey, sino como un hombre quebrantado. En medio de su caída, reencontró la voz de Dios. Entendió que la verdadera sabiduría no está en dominar el mundo, sino en obedecer al Creador. El legado de Eclesiastés, la voz del alma arrepentida. Viejo y cansado, Salomón dejó escrito su último mensaje al mundo. El libro de Eclesiastés, una joya de sabiduría espiritual. Allí confesó sus errores, reflexionó sobre la vida, la muerte y la eternidad. Dijo: hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Cada línea era una súplica disfrazada de poesía. Un recordatorio de que el hombre más sabio también puede extraviarse. Y que la sabiduría sin temor de Dios es solo vanidad. Al final del libro, su voz suena como la de un profeta. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Con esas palabras, Salomón selló su redención. Había fallado, pero volvió a encontrar el rostro de aquel que lo llamó desde su juventud. Y así, el sabio que cayó se levantó en humildad, dejando un legado que trasciende los siglos. Que sin Dios, todo pierde sentido. La muerte del rey, el último amanecer de Salomón. El sol comenzaba a descender sobre Jerusalén. En el palacio, las columnas doradas reflejaban los últimos rayos del día. El rey Salomón, anciano y débil, se recostó en su lecho sabiendo que su tiempo había llegado. El hombre que un día construyó el templo más majestuoso, ahora reposaba en silencio, mirando al cielo con nostalgia. El sabio comprendía que todo lo que poseía, el oro, los tronos, los jardines, se desvanecería como el polvo. Sus últimos pensamientos fueron hacia aquel que lo había llamado desde la cuna, el Dios de su padre David, el mismo que lo había ungido, bendecido y corregido. Quizá, entre suspiros, recordó las palabras que él mismo había escrito. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y con ese pensamiento, entregó su espíritu. La tierra guardó silencio. Israel lloró la partida del rey más sabio de su historia. Su cuerpo fue sepultado en la ciudad de David. Y con él, terminó una era dorada que jamás volvería a repetirse. Roboam y la división del reino. Pero la advertencia de Dios no tardó en cumplirse. Apenas murió Salomón, su hijo Roboam ascendió al trono. Sin embargo, el joven heredero no tenía la sabiduría de su padre ni el corazón de su abuelo David. El pueblo se reunió ante él y le pidió que aliviara las cargas impuestas por Salomón. Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre, pero despreció su consejo y escuchó a los jóvenes que lo rodeaban. Su respuesta fue arrogante. Mi padre os cargó con yugo pesado. Yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes. Yo os castigaré con escorpiones. Aquel día se rompió el reino. 10 tribus se rebelaron y siguieron a Jeroboam, el siervo que había huido a Egipto. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David. Así se cumplieron las palabras de Dios. El esplendor del reino unido se desmoronó.
lo que Salomón construyó con sabiduría. Su orgullo lo había destruido desde dentro. El eco de la promesa, el linaje de David continúa. Aún así, en medio de la división, la promesa de Dios permanecía intacta. De la casa de David, la misma línea de Salomón. Saldría un rey eterno, un gobernante que jamás caería. Siglos pasaron. Reyes iban y venían. Algunos fieles, otros corruptos. Los profetas hablaron de un descendiente que restauraría el trono. Un rey justo que no se apoyaría en el oro ni en los ejércitos, sino en el Espíritu del Señor. Isaías lo anunció con voz profética. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ese vástago sería Jesús, el hijo de David, el heredero del trono prometido. Su sabiduría superaría la de Salomón, porque en él habitaría toda la plenitud de Dios. La sabiduría que trasciende, de Salomón a Jesús. Cuando Jesús caminó por las calles de Jerusalén, muchos lo compararon con los antiguos sabios de Israel. Pero él mismo dijo: la reina del sur vino desde los confines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno mayor que Salomón está en este lugar. Con esas palabras, Jesús cerró el círculo. El linaje de David, la historia del templo, la búsqueda de sabiduría, todo apuntaba hacia él. Salomón construyó un templo de piedra. Jesús levantó un templo vivo, hecho de corazones. Salomón falló en su fidelidad. Jesús cumplió la voluntad del Padre hasta la cruz. Salomón gobernó sobre Israel. Jesús reina sobre toda la eternidad. La sabiduría de Salomón fue un reflejo imperfecto de la sabiduría divina encarnada en Cristo. Las lecciones eternas del sabio. La historia de Salomón no es solo un relato antiguo. Es un espejo donde cada alma puede verse reflejada. Nos enseña que la sabiduría, sin obediencia, se convierte en ruina. Que el poder sin humildad conduce a la idolatría del corazón. Y que el éxito, sin Dios, no tiene sentido. Pero también nos muestra que la gracia siempre tiene la última palabra. Porque aunque Salomón cayó, Dios no canceló su promesa. A través de su linaje vino la redención. A través de su historia, aprendemos que aún el más sabio necesita del perdón divino. El eco de su vida resuena en cada generación. La búsqueda de sabiduría, la tentación del poder. Y la redención que solo el amor de Dios puede ofrecer. Al final, las palabras del sabio siguen siendo un faro para todos los tiempos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y mientras el sol se pone sobre Jerusalén, la voz de Salomón sigue viva, recordándonos que la verdadera grandeza no está en lo que construimos en la tierra, sino en lo que edificamos en el alma.